Nuestra idea es arrancar con un caso clínico simplemente como un disparador, por ahí de algo que podemos llegar a ver en el consultorio de clínica, y Hernán nos va, bueno, a ir comentando algunas cuestiones que no tenemos que dejar de tener en cuenta cuando nos encontramos ante pacientes de esta clase. Este paciente es un paciente de 43 años que tiene antecedentes de hipertensión de 10 años de evolución, más o menos. Está colecistectomizado en abril del 2022 de este año y refiere que cursó con la infección por COVID-19 en el 2021. Y consulta nefrología porque en el prequirúrgico, en abril, cuando le van a hacer la colecistectomía, presenta una urea de 79 miligramos de cilitro y una creatinina de 2.3. Así lo operaron y concurre a la consulta en junio con el especialista. Datos a tener en cuenta: es un paciente que realiza controles anuales laborales que incluyen análisis de laboratorio. Nunca le han informado previamente que tuviera alteración en sus riñones. Niega síntomas agregados más allá de lo que le ocurrió cuando lo operaron. Y tampoco refiere ningún antecedente relacionado con enfermedad renal, tampoco antecedentes familiares. Bueno, nada, básicamente el caso es disparador, más que nada. No vamos a llegar a ninguna conclusión ni a ningún diagnóstico. Primero, buenas noches a todos, disculpen que no los salude de entrada. La idea es que esto dispare, nada, algo que nos pasa muy seguido en consultorio, paciente que lo mandan con un valor de función renal alterado, como un hallazgo de laboratorio, como un hallazgo de algún control anual, de un prelaboral o lo que sea. Básicamente con este paciente con 2,3 de creatinina, les repito, no se enrojen con el caso porque el caso no va a llegar a ninguna conclusión de su patología, ¿no? Es más que nada para el enfoque de estudio de un paciente que nos puede pasar. Cuando nos planteamos ante este paciente, viene, se sienta, mire doctor, me derivan a un nefrólogo, me llamaron del laboratorio, esto me llamaron del laboratorio, me pasa habitualmente, me llaman del laboratorio que vaya a ver un nefrólogo. Lo que nos planteamos, bueno, estaremos ante una insuficiencia renal aguda, crónica, rápidamente progresivo, qué tenemos, qué no tenemos. Para esto lo primero, dale, Cata. Para esto lo que yo siempre jodo es que tenemos que tomarnos el tiempo necesario. Muchas veces nos apura mucho el consultorio, pacientes esperando afuera. Yo creo que la empatía con el paciente arranca de la primera consulta, charlar con ellos, plantearnos, nada, por lo menos romper ese hielo médico-paciente y que el paciente empiece a relajarse un poco, porque muchas veces contestan sin pensar demasiado. Yo creo que nos lleva un tiempito, unos par de minutos, acomodarnos un poco adelante del paciente. Dale. Dale los 3 siguientes. Ahí está. La historia clínica del paciente. No, el anterior. La historia clínica del paciente. A ver, qué paciente es, sus antecedentes, cómo estuvo, el anterior. Perdón. No estás atenta acá. No, sí, quise ver si me podía La silenciar. historia clínica del paciente, que toma sus cosas, bueno, ahora vamos a ver un poco. El examen físico, por supuesto que no sé hacer un examen físico neurológico exhaustivo, no me pregunten el par craneal, pero sí si tiene edemas, la presión arterial, lesiones en piel, dolor abdominal, todo lo que nos haga pensar desde el punto de vista renal que el paciente puede tener un 2,3 de creatinina que apure o un 2,3 de creatinina que no apure. ¿Bien? Y estudios complementarios básicos para empezar a hablar. Siempre una orina completa bien hecha, una orina completa en principio, y un examen básico de una ecografía renal. ¿Bien? Y después, dependiéndonos de lo que nos haya contestado, ¿por qué pasa? De lo que nos haya contestado en el interrogatorio, en esta historia clínica que pudimos llegar a ver, qué estudios complementarios séricos pedimos. Inmunológico, algo para evaluar función renal desde otro punto, desde otro marcador de función renal y demás. Ahora sí, pasa.
Fíjense, esta es la idea de poner una línea en centímetros. Ustedes, no sé si lo han escuchado o no, pero muchas veces hablamos de la vida en centímetros, uy, el metro que nos queda de vida, los centímetros de vida que nos quedan y demás. Fíjense, lo primero que yo pregunto a un paciente de 40 años con 2 con 3 de creatinina, arrancamos de entrada, cada uno se hace su método de preguntar al paciente, pero arrancamos con el peso al nacer. ¿Por qué es importante el peso al nacer? Nosotros nacemos con la masa nefronal lista para toda nuestra vida, pero los de bajo peso al nacer, habitualmente hablamos de menos de 2 kilos, de estas pacientes que tuvieron bajo peso al nacer, sí, mi mamá me dijo que fui de bajo peso al nacer, me tuvieron nené un tiempo, no me tuvieron, lo que sea, hace que la masa nefronal no haya terminado de desarrollarse y generen hiperfiltración con hipertensión en etapas tempranas de la vida y con esto falla renal a futuro, ¿bien? Por supuesto que no todo peso bajo al nacer va a ser insuficiencia renal crónica, ni mucho menos insuficiencia renal crónica terminal en diálisis, pero sí es algo a pesquisar, porque por ahí fue hipertenso durante mucho tiempo, nunca le dio demasiada bola y genera insuficiencia renal. Volviendo al tema, estábamos hablando del síndrome urémico hemolítico, gente que muchas veces tiene esto. Les repito, cuando tienen fácil el diagnóstico, es fácil pensarlo y sospecharlo, pero por ahí cuando en realidad no fue tan claro el diagnóstico, en realidad tal vez el diagnóstico fue claro para la parte médica, pero no quedó tan grabado en los padres, por ahí es más difícil. Después, durante todo el resto de la vida, hasta los 43 años de este paciente, siempre preguntamos, embarazos, gestas, abortos, ¿para qué los embarazos? Y básicamente para ver cómo cursaron los embarazos, pesquisado con esta proteinuria, que le tuvieron que adelantar una cesárea por proteinuria, por hipertensión severa o algo, y ya quieran o no lo predispone al paciente a hipertensión futura que tal vez nunca más se controló. Abortos, por supuesto no estoy hablando del aborto provocado, ¿no? el inducido, sino que estamos hablando de aborto en primer trimestre, que este aborto en el primer trimestre muchas veces asocia a síndrome antifosfolipídico, esto favorece el LES o por lo menos la asociación con lupus. Nada, como para más o menos tener una idea. Si la paciente tuvo 5 embarazos, de los cuales un solo hijo nacido vivo porque los otros 4 los abortó, y bueno, nada, por lo menos empezar a pensar en antifosfolipídico también. Enfermedades crónicas, esto es lo que hacemos todos los días, hipertensión, antecedentes cardiovasculares, diabetes, el índice de masa corporal. Recuerden que el índice de masa corporal, el obeso o el obeso 2, 3 o el mórbido que le llamamos, hiperfiltran, todos estos pacientes hiperfiltran, y después de un tiempo de hiperfiltrar lo que hacen es agregar proteinuria como marcador de daño renal, y la proteinuria establecida en el tiempo lo que hace fue un daño renal, ¿no? La en particular, sino que estoy hablando de dietas tal vez, si me permiten, patológicas. Yo tenía un paciente en Capital, 35 años, se murió, hacía 6 que dializaba, y el chico era fisicoculturista, amateur, y se comía 60 claras de huevos por día. Entonces, bueno, nada, por supuesto que entre las 60 claras y lo que está permitido hay un mundo, porque hay un montón de grises al medio, pero por lo menos para ver, porque muchas veces utilizan proteínas, empiezan el gimnasio, le empiezan proteínas para generar mayor volumen muscular, y eso les puede llegar a generar algún tipo de daño renal. Si son abusadores de fármacos también, muchas veces hay pacientes que toman mucho diclofenac o antiinflamatorios no esteroideos, que por dolores en rodillas y demás, en vez de bajar de peso, lo más fácil es tomar diclo. Uso de contrastes endovenosos también. Recuerden que todos los contrastes endovenosos son osmolarmente mayores que el plasma y por lo tanto generan falla renal, por más de que sean de baja osmolaridad. La preparación para el videocolono, si bien estamos un poco sesgados los nefrólogos por esto, a veces vemos en pacientes que usan fosfodón, que es una recarga de fósforo, que por ahí genera algunos cristales y puede generar algo de insuficiencia renal. Recuerden que si bien pacientes con función renal alterada, estadio 2, 3, tienen un fósforo sérico normal, lo que no quiere decir que el metabolismo del fósforo no esté en más, y ese metabolismo hace que el fósforo, o sea, tenga toda una maquinaria fosfatúrica, que el fósforo sérico sea normal, pero la sobrecarga no sea lo mismo de metabolizada o compensada como en un paciente sin falla renal. ¿Bien?
Bueno, y después lo que también, tabaquismo, drogas, eso también. Fíjense, estamos a la consulta, 43 años, ahí recién vimos que el paciente tiene 2,3 de creatinina. Con 2,3 de creatinina a todos nos llama la atención, pero con 1,5 de creatinina en alguien que no tenemos por qué, por lo menos deberíamos hacer el ejercicio de estudiarlo. O por lo menos intentar saber qué le está pasando. Y siempre jodo con esto, porque a mí lo que me interesa es que al paciente, fíjense, llegue a los 78, 80 años, que más o menos la expectativa de vida, sin insuficiencia renal crónica terminal, y con esto que tenga una mejor calidad de vida. Fíjense que de 43 años le queda casi la misma cantidad de vida hacia adelante que la que viene transitando, por lo tanto debemos cuidar su función renal o su salud renal de acá a futuro. ¿Bien? O sea, esto no es un plan a corto plazo, es un plan a largo plazo que tenemos con este paciente. Fíjense, dos escenarios posibles. Que el paciente, una vez que tenga esto de creatinina, estos 2,3 de creatinina, yo le digo, bueno, mirá, anda haciéndote esto y tráeme todos los laboratorios previos que tengas. Todos los laboratorios previos pueden ser, nada, de este año. Ahora la pandemia, la verdad es que nos cortó mucho lo previo, porque muchos son pre-2020, y empiezan a ver, y bueno, en 2020 tenía 1,5 de creatinina y hoy tengo 2,6 o 2,3, entonces nos queda todo al medio, esto que no sabemos bien qué pasó, no sabemos cómo evolucionó. Dos escenarios posibles, que el paciente tenga 1,4, 1,9 en 2021, 2,3 ahora, una ecografía con aumento difuso de la ecogenicidad, que la verdad es que no nos dice demasiado el resto de la ecografía, o sea, forma y tamaño normal y nada más. O otro escenario posible, que es que el paciente tenga en 2020 0,79, en 2021 0,92 y ahora apareció con una ecografía normal y con 2,3 de creatinina. Por supuesto, este paciente apura mucho más o exige mucho más que el paciente anterior. Ahora ahí voy. Bien. Vamos a hablar un poquito de conceptos en general. Concepto, insuficiencia renal aguda. Es un incremento un delta de 0,3 miligramos decilitro en 48 horas. Un incremento mayor a 1,5 de la creatinina basal o un volumen urinario menor a 0,5 mililitros kilo-hora por 6 horas. A ver, si tenemos anuria, nadie esperaría 6 horas para pensar, uy, si tiene una ira. Yo creo que lo deberíamos actuar mucho antes. O sea, esto me parece que es más para hablar todos un mismo idioma que otra cosa. El delta de 0,3, ahora vamos a ver por qué es, y el 1,5 es porque a distintos niveles el delta de creatinina no es lo mismo o no se traduce lo mismo en el filtrado glomerular. Ahora vemos. Enfermedad renal crónica. Antes hablábamos de insuficiencia renal crónica, hace ya unos años, acuñaron el tema de enfermedad renal crónica, es decir, todo paciente que tiene más de 60 de clearance y que tiene alguna anomalía en su estructura o función, monorrenos, pacientes con proteinuria, pacientes con hematuria, pacientes que tienen algo en su salud renal, por supuesto establecido en forma crónica más de 3 meses, y con un filtrado mayor a 60. A todo esto le agregamos un filtrado menor a 60 y hablamos de insuficiencia renal crónica. El término enfermedad renal crónica se acuña para intentar prevenir la enfermedad renal o preservar la salud renal en todo paciente que tenga alguna anomalía con más de 60 de clearance. La glomerulonefritis rápidamente progresiva o la insuficiencia renal rápidamente progresiva, la glomerulonefritis cuando ya tenemos la biopsia y sabemos qué está pasando, fundamentalmente semilunas, pero muchas veces es la insuficiencia renal rápidamente progresiva la que detectamos en el consultorio, lo mandamos, lo internamos, lo biopsiamos y termina teniendo esto, pulso, solumedrol, ciprofamida y demás. Pero, ¿qué es? Es el deterioro progresivo en semanas a meses. Esto es bien subagudo, si queremos, pero es una emergencia en nefrología porque lamentablemente lleva a la falla renal crónica terminal. Si bien es una emergencia que el paciente no se muere porque nos queda la diálisis como carta bajo la manga para hacerle, la realidad es que perdemos la oportunidad de un tratamiento y una mejoría del paciente o de la función renal del paciente con un tratamiento oportuno.
Hay algo más en nefrología que hablamos de reserva renal. Varios órganos tienen reserva funcional, el riñón también. Es la capacidad de aumentar la tasa de filtrado glomerular. ¿Ante qué cosa? Y bueno, ante cosas fisiológicas, un embarazo, las embarazadas hiperfiltran y ponen en juego su reserva renal, y patológicas, volvemos a hablar lo mismo, la obesidad, la hiperfiltración, la diabetes, hiperfiltra, daña y empieza a perder la reserva renal y en un momento empieza a subir la creatinina. Habitualmente hablamos de reserva renal positiva cuando hacemos un test de reserva renal y nos da que el aumento es un mayor a un 20%. Por supuesto que hay mucha variabilidad interpersonal, hay pacientes que tienen mucho más reserva funcional, reserva renal. Ahora vamos a ver un poquito cuáles son. Este concepto está bueno tenerlo en cuenta. Si bien en Bahía no hacemos test de reserva renal, se podrían hacer, es muy sencillo. Lo que se le hace, se le da una sobrecarga de proteína al paciente, o sea, se le saca una función renal, se le da una sobrecarga proteica y se le va midiendo función renal a medida que pasa el tiempo y debería aumentar más de un 20% para decir que tenemos una reserva renal positiva. Esto se hace mucho en los donantes de riñón, donante vivo. Fíjense lo que hablaba recién de reserva renal. Por supuesto que no puedo hablar de una reserva renal en todos los pacientes igual. Fíjense, en un riñón normal, en no vegetarianos, más o menos un filtrado de 120 y puede mejorar la reserva renal hasta 160 mililitros minuto. Fíjense cómo cambia en un riñón sano, pero monorreno el paciente. Fíjense cómo aumenta también en un paciente joven, en un paciente más anciano. Fíjense en un estadio 3 de enfermedad renal crónica, casi no tiene reserva renal, porque ya la vino detonando a lo largo de su historia renal. Y en los vegetarianos, fíjense en los vegetarianos estrictos, como el 80 de clearance, que uno pensaría, uy, este paciente con 80 de clearance y 32 años está con insuficiencia renal, en realidad lo que hablamos es que está hipofiltrando. Por supuesto que para hablar de hipofiltración yo lo debo exponer a una sobrecarga proteica y mejorar la función renal, o sea, tener mucha reserva renal. Esto lo vimos con un paciente, un médico del Italiano de Buenos Aires, un cardiólogo del Italiano de Buenos Aires, que tenía un filtrado bajito y nada, era un vegetariano estricto, no se comió la biopsia de casualidad porque a uno se le ocurrió no estar hipofiltrando, le hicimos el test de reserva y tenía mucha reserva renal, así que nada, el hombre manejaba semejante dieta vegetariana que el riñón con su clearance le alcanzaba para metabolizar todo lo que él comía. Entonces, se adaptó a la mínima necesidad que tenía la dieta del paciente para eliminar todo. Tasa de filtrado glomerular, que finalmente esto es lo que nos interesa, no nos interesa, o sea, lo medimos finalmente como creatinina, pero lo que nos interesa saber es esto. Es aceptado como la medida de la mejor evaluación de la función de los riñones, ¿no? No estoy hablando de daño habitualmente hablamos de proteinuria y hematuria, y la tasa de filtrado como valor de función renal. Si bien todos los valores de laboratorio terminan poniendo hombres, 125 mililitros, mujeres entre tanto y tanto, hombres entre tanto y tanto, yo creo que deberíamos sacar del laboratorio los valores normales. Personalmente creo que deberíamos saber qué estamos pidiendo y saber con qué nos podemos encontrar y saber evaluar este valor de creatinina o de filtrado glomerular ante qué paciente estamos. Mujeres no podemos hablar entre 90 y 110 o entre lo que sea, porque mujeres no son todo lo mismo, no es una mujer a los 20 años, no es una misma mujer a los 50, no es una misma mujer a los 90, lo mismo con los hombres. No es un fisicoculturista de 140 kilos de músculo que un gordo de 140 kilos de no músculo. Bien, me parece que está bueno esto como para orientarnos un poco, pero muchas veces debemos adaptar qué nos está dando este papelito de laboratorio adelante ante qué paciente. Hay un concepto que es el filtrado glomerular acorde a la edad. Esto está bueno porque muchas veces me llegan pacientes con 40 de clearance, 80 años, desesperados porque tienen falla renal. Muchas veces
se lo dijo el vecino que estaba mal, y vienen, yo tengo mi consultorio en un centro de diálisis, que si bien no es la mejor opción, porque ya entran y se ven pacientes con catéteres, los pacientes entran horrorizados a veces, pero bueno, nada, es donde me toca laburar. Hay un concepto esto de acorde a la edad. Fíjense, acorde a la edad. Hay entre 25 y 70 años, hay una fórmula, entre más de 70. La verdad es que hacer toda esta fórmula delante del paciente, agarrar una calculadora y demás, no es lo más fácil. Lo más fácil es esto. Filtrado como edad, acorde a la edad, 130 menos la edad del paciente. Y ahí nos va a dar un aproximado bastante acertado sobre si el filtrado es acorde a la edad. Si es mucho menos, o sea, si esta cuenta nos da mucho más que lo que realmente da en el paciente, bueno, ahí empezamos a hablar de algo de insuficiencia renal, además de la senescencia renal esperable. Tasa de filtrado glomerular. Buscamos desde hace años un marcador ideal. El marcador ideal no lo tenemos. Hablamos siempre que se debe filtrar libremente por la parte, o sea, en el glomérulo, en el capilar glomerular, que debe excretarse solo por filtrado glomerular, es decir, no tener secreción tubular. Debe ser inerte y no alterar la función renal. Esto hablamos de los exógenos, o sea, no usar un test para ver el filtrado glomerular que encima dañe el riñón. La tasa de eliminación de generación debe ser igual a la de eliminación o que se filtre, y los niveles circulantes no deben estar alterados por otros cambios fisiológicos. Llámese inflamación, llámese sobrecarga de volumen, no me salía edema y eso. Marcadores de filtrado glomerular. Hay un montón que son exógenos, estos son más que nada para hacer trabajos, y los endógenos son los que todos conocemos: creatinina, urea, microglobulina, cistatina. Básicamente los que más usamos son creatinina y urea, que son todos los que habitualmente conocemos, y la cistatina C. La creatinina, conocen todos, producto de la creatina y fosfocreatina, derivado del metabolismo del músculo, muy utilizado en clínica, se filtra libremente por el glomérulo, pero tiene una secreción tubular no despreciable, entre un 10 y un 30%. Para los trabajos de filtrado glomerular, esto que hablábamos hoy de reserva renal, se hacen con cimetidina para evitar la secreción tubular. ¿Bien? La trimetroprima está puesto acá porque la trimetroprima, muchas veces damos Bactrim a un paciente y le sube la creatinina, en realidad no le cambia el filtrado glomerular, sino que le inhibimos la secreción tubular haciendo que la creatinina suba. Entonces no le generamos insuficiencia renal, sino que le sacamos la secreción tubular a este riñón, entonces la creatinina puede subir un poco. La producción de creatinina, por supuesto que no es constante, no tenemos la misma masa muscular a los 20 años que a los 90, por lo tanto debemos tener siempre en cuenta esto mismo que hablábamos hoy, qué paciente tenemos adelante. Otra cosa que no comenté hoy, pero a los 90 años no deberíamos tener valores alterados de creatinina, no es por ser viejo o muy viejo, como hablan más de 65 años viejos, más de 85 muy viejos, no debería tener alterada la función renal por creatinina, es decir, la creatinina debería ser la misma. La rabdomiólisis me afecta mucho lo que es creatinina, porque es lesión muscular. Bueno, hay un aclaramiento extrarrenal, eso no importa tanto, y bueno, y la dificultad de tomar el volumen urinario para hacer una orina de 24 horas no es la mejor para hacer creatinina. Creatinina, además, tenemos también la dificultad o la diferencia. Hay creatinina medida en forma enzimática o medida por Jaffe, que es el que habitualmente se usa. Es mucho más inespecífico el Jaffe que la enzimática, el método enzimático de medir creatinina, pero no nos vamos a meter en eso porque si no nos agarramos un lío. La cistatina C es una proteína, bueno, no importa, no glicosilada, es producida por células nucleadas. Lo importante de esto es que no se modifica por fases agudas, por inflamación, no depende ni de la edad ni de la altura, y el rango se encuentra básicamente, para que se acuerden, en el valor de creatinina. Si queremos un poquito más, pero en el valor de creatinina, entre 0,7 y 1,3, 1,5, la cistatina se puede pedir. Yo le pido cistatina a los que no me cierra un paciente con 1,4, 1,5 de creatinina, que no encuentro absolutamente nada ni en el examen físico, ni en el interrogatorio, nada que me lo justifique, persona sana, si queremos,
no encuentro absolutamente ningún marcador más de enfermedad renal crónica, entonces le pido una cistatina. Si la cistatina es normal, me quedo mucho más tranquilo yo, tranquilizamos mucho al paciente y hacemos un seguimiento normal. La urea, ¿por qué pongo urea? Porque, por favor, no, o sea, me llegan muchos pacientes con solo pedido de urea en el laboratorio. Y la realidad es que no podemos hablar de función renal solo con urea. Tiene mucha, o sea, esta recirculación túbulo-glomerular, tiene baja sensibilidad especificidad. La verdad es que el uso de urea no se aconseja como marcador de función. Sí, por supuesto, cuando un paciente está urémico, cuando hablamos más de 200, 250 de urea, bueno, nos ayuda a pensar para dializarlo o no, pero la realidad es que no es el único marcador que nos fijemos para dializar un paciente o eso. Nada, la urea, yo desaconsejaría mucho el uso de urea como marcador de función renal. Si bien todos los prelaborales piden urea y no piden creatinina. Fórmulas para estimar el filtrado glomerular hay un montón, hay cada vez más nuevas. Habitualmente usamos el MDRD, el abreviado. Bueno, en 2007 se empezó a utilizar la creatina estandarizada, esto que hablábamos recién, la creatina estandarizada. Hay una creatina estándar, como el metro estándar que existe, hay una creatina estándar y tiene mucho mejor sensibilidad, pero bueno, no está disponible en todos los laboratorios ese método. Hay varias fórmulas, pueden usar la que quieran. Habitualmente usamos MDRD o eso. Yo personalmente no uso fórmulas, me baso más en la creatinina y qué paciente tengo adelante, con eso mucho no le erramos al filtrado, pero si nos deja más tranquilo tener un valor de filtrado glomerular, podemos usar el MDRD sin problema. Vayamos un poquito. Yo, la verdad es que parece que estoy hablando solo, pero están todos, me escuchan todo, ¿no? Hola. Sí, por supuesto, Hernán. Sí, lo que queríamos Bien. por ahí, si A ver. esperamos para que termine para hacer preguntas. No, cuando quieran, si quieren, de paso yo me tomo un mate. Bueno, entonces aprovecho a hacerte un par de Vale, me preguntas. encantó. Cuando hablaste de las sustancias de contraste, ¿viste? Sí. ¿Qué pasa con el gadolinio? No, el gadolinio es un... Ah, perdón. Eso, no, ¿qué pasa? Porque viste que por ahí tenemos que hacer una tomografía con contraste, que por alguna situación en particular el paciente no tiene una buena función renal y por ahí nos podríamos arreglar con una resonancia con contraste con gadolinio y bueno, a veces por ahí preferimos hacer la resonancia porque en principio teníamos entendido que el gadolinio no era tan nefrotóxico. ¿Esto es así o tiene un No, efecto esto es similar así al del como usted contraste? dice. Yo creo que lo fundamental que dijiste es el TAN. No es tan nefrotóxico como el yodo, si bien hay gadoteridol, que son gadolinios de menor osmolaridad, lo que sí nos ayudaría a pensar que es un poco menos nefrotóxico. Sí es un producto, o sea, sí genera insuficiencia renal aguda. Yo lo que hago básicamente con estos pacientes es evaluar, porque a mí me llegan muchos pacientes derivados necesito la autorización del nefrólogo para hacerme este estudio con contraste. La realidad es que yo siempre ponemos en la balanza pro y contras de hacerle el estudio o no. Tenemos una falsa sensación de que todo contrastazo al paciente le va a hacer mal y no es tan así. No solemos ver mucho. ¿Me aguardan un segundo? Cuarta vez que me llama mi papá. Pobre Miguel. Oh, Dios santo. Básicamente es eso. O sea, podríamos utilizar. Yo creo que me fijaría si cuál de los dos estudios, tomografía o resonancia, nos ayuda más, y en base a la función renal que tiene, tal vez me fijaría más en qué estudio me sirve más que en la función renal alterada del paciente y qué contraste le conviene al paciente. No sé si me expliqué la diferencia. Más o menos. Mazo. Lo que digo es, no dejaría de hacer una tomografía a un paciente con 1,8 de creatinina, con contraste endovenoso, por supuesto,
si me sirve más que una resonancia. Digo, la indicación de tomografía o resonancia son distintas. Si el paciente requiere una tomografía y tiene 1,8 o 2 de creatinina, le haría una tomografía aclarando que utilicen la menor cantidad de contraste posible, poniéndole un poco de ACMUC al paciente, día antes, día del estudio y día posterior, y una correcta hidratación. Y lo que sí hacemos es suspenderle los IECA o ARA2. Estos recuerden que baja lo que es la presión intraglomerular, por lo tanto, poniendo un poco más lento, si queremos, al riñón, o bajando un poco el filtrado glomerular, entonces liberando al riñón y permitiéndole recibir el contraste de la mejor manera posible. Digo que no haría un estudio que después me motive, no me sirve la resonancia, porque nos pasa todos los días, después el urólogo te dice, no, la resonancia no me sirve, sabes que me gustaría más pedir una tomografía para delimitar bien, ok, se comió el contrastazo de la resonancia y se comió el contraste de la tomografía. No dejaría. Si tienes 6 de creatinina, es fácil resolverlo. Bueno, nada, lamentablemente no lo vas a poder hacer. O sí, hagámoslo poniendo pro y contras de hacerlo o no junto con el paciente, ¿no? Bien. ¿Mejor? Sí, gracias. Jorge también tiene otra pregunta, Hernán, para vos, que levantó la vamos. mano. Jorge, ¿estás por ahí? Sí, estoy, no tengo cámara, lo que pasa. Hernán, te hago una consulta con respecto a la reserva renal que no me queda claro. Sí, a ver. A veces vemos pacientes, por ejemplo, hace poquito vi un paciente de 119 kilos que medía 1,78 y me trae una orina de 24 horas que se había hecho en abril, Sí. con un clearance que estaba en 236 mililitros, ¿no? Me encantó, sí. Ese paciente me está marcando que tiene más reserva renal y que va a claudicar más rápidamente su riñón, o me está hablando de que su reserva renal lo va a hacer sobrevivir Yo más. lo que Esa creo parte... que este paciente es el típico ejemplo que hablamos hace un rato de enfermedad renal crónica. El paciente está hiperfiltrando en este momento. A este paciente hay que frenarlo. Por supuesto que habría que hacerlo bajar, no sé si me dijiste 118 y 1,70, habría que hacerlo bajar 30 kilos o 22 kilos, 25 kilos. Probablemente, o sea, nada, ojalá pueda, con un nutricionista, bajar, ejercicio y demás, pero lo que hay que hacer es frenarlo. Yo a estos pacientes les pongo en enalapril, les intento bajar un poco la tasa de filtrado glomerular, intentando preservar, este todavía tiene mucha reserva renal y la está poniendo en juego para metabolizar todo lo que tiene él. ¿Me explico? ¿Me dijiste con proteinuria o sin proteinuria? No, mira, y tenía una proteinuria de 192 en el 192 laboratorio. miligramos día no es, Sí, nada, no es pero en algún significativa, momento, pero ya empezó a claudicar. O sea, no voy a esperar que tenga 3 gramos de proteinuria o 3.000 de proteinuria para empezar a Leo. tratarte. ¿Cómo? No vamos a esperar a que empeore. Ya tiene daño renal. Entiendo de que no es demasiado, entiendo de que nos encontramos muchos pacientes con 200 de proteinuria y función renal normal. A ese tal vez no le pongamos enalapril, pero sí a este paciente yo los empiezo a bloquear y lo vuelvo loco con bajada de peso porque probablemente te va a llamar a futuro. Es lo que hablamos en un principio. O sea, nos quedan 40 años de vida por delante al paciente, bueno, no sé cuánto, no me acuerdo qué edad me dijiste, pero probablemente le quede mucho tiempo de vida por delante y tenemos que cuidarle la salud renal. Bueno, yo ahí te digo 2 datos más. Mira, tiene 50 años, pesa 119, ¿sí? Viene con un clearance mayor de 200, sin proteinuria, y toma losartán por una hipertensión diagnosticada hace 5 años de ese paciente. ¿Conviene hacer algo más o con eso y bajar de peso? Dosis máxima de losartán y que baje de peso. Bien, perfecto. Algunos sugieren agregarle un IECA. Yo la verdad es que no me convence demasiado agregarle un IECA además del losartán. O sea, doble bloqueo del sistema renina-angiotensina. Se puede probar, pero hay que volverlos locos que bajen de peso porque le va a generar este tipo de 50 años, tiene por lo menos 25 o 30 años de vida por delante. Y habría que intentar preservarle la función el mayor tiempo que podamos y hacerle entender de que su función renal está mal. O sea, tiene 0,6 de creatinina, un paciente de 50 años con 180 kilos no es normal. O 118, perdón, 118 kilos no es normal. Perfecto, gracias. Eso es otra cosa que, bueno, no les nombré.
muchas veces me pasa también, 0,6 de creatinina, un tipo así, y bueno, te tiene que hacer abrir el ojo, más allá de que no le hayas pedido un clearance de 24 horas, te tiene que hacer abrir el ojo, porque tiene 0,6 de creatinina un paciente así, o un diabético o algo, pues está hiperfiltrando, por algo le está bajando demasiado la creatinina lo que estamos esperando. Y si vemos el valor normal, tal vez un valor normal, 0,7, y bueno, tiene 0,6, no me cambió mucho. No, no es lo que solemos ver. Entonces este paciente está hiperfiltrando. No sé si me explico. Hernán, otra pregunta, ¿puede ser? Sí, sí. Una cosa, concatenando un poco con lo que hablaste de la urea, una cosa que vemos en los adultos mayores con cierta frecuencia son creatininas relativamente normales, 1,5, 1,4, 1,6 y ureas de 89, 90, ¿sí? Sin proteinuria, ¿viste? En pacientes que por ahí sí, son hipertensos, como los adultos mayores generalmente vemos, ¿no? Eso puede estar relacionado más con la sarcopenia del adulto mayor, o hay otra cosa que debamos considerar cuando encontramos un paciente No, de yo ese lo que tipo. considero en esos casos es preguntar qué hidratación tiene el paciente. Habitualmente la hidratación es lo que me cambia mucho los valores de urea también, además de la función renal, ¿no? Entonces, aconsejarles que tomen un poco de agua. A ver, aconsejarles que tomen agua no es simplemente tomar 2 litros por día, porque el tomar 2 litros por día toman 2 litros, se acuerdan a las 3 de la tarde que les queda tomar 1 litro, toman 1 litro entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche, se levantan 3 veces al baño, se chocan el perro, se caen, se fracturan. Entonces, por supuesto que digo que debemos ver un todo en el paciente, ¿no? Yo lo que les aconsejo hasta las 5 o 6 de la tarde, toma agua, después tomás si tenés sed, porque si no, se levantan mucho entre la noche, dormido, no se ponen los lentes, nada, todas estas cosas que en realidad lo que hacemos es empeorar más al paciente de lo que lo ayudamos. La realidad es esa. Yo lo que les digo es que intenten tomar un poco más de agua en el paciente este problema que me planteas vos, ¿no? Solamente eso. Pero no, más que eso no haría. Y bueno, después si tiene una desmedida urea alta con respecto a su creatinina, bueno, vería alguna hemorragia digestiva, alguna cosa extra, pero estaría anémico. Digo que es otro paciente, no es el paciente que estamos planteando. Sí, sí, correcto. Bueno, gracias, Hernán. Bueno, hablar un poquito de los distintos los conceptos que hablamos hoy, insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda no tiene una definición clara, de hecho hay 30 definiciones de insuficiencia renal, deterioro brusco de la función renal, y fíjense, un 60% de los casos cursa con oliguria, es decir, que el paciente continúe con diuresis, con un volumen aceptable de diuresis, no quiere decir que no esté en insuficiencia renal aguda. No es una condición sine qua non la oliguria o la anuria para hablar de insuficiencia renal aguda, y la palabra clave acá es brusca. Un deterioro brusco de la función renal. El paciente hace un mes tenía función renal normal, hace 2 meses tiene una función renal normal y ahora no la tiene. Esto es una insuficiencia renal aguda a la cual nosotros deberíamos por lo menos hacer un ejercicio mínimo para ver en qué estamos. Otra de las definiciones, esta que me gusta, que es hablar de un síndrome, porque síndrome excede a lo renal. Bueno, busquemos fuera de lo renal a ver si hay algo que le generó esta insuficiencia renal aguda, en horas a días, alguna medicación nueva, náuseas y vómitos. Tenemos el ejemplo, una vez dializamos una paciente de 78 años, creo que tenía, la mujer tenía enalapril, dolor abdominal, al dolor abdominal, diarrea y vómitos, y le agregó AINES al dolor abdominal. Claro, llegó con una falla renal aguda, le dializamos 2 días, empezamos a hidratarla, mejoró, esta estaba anúrica, arrancó a orinar y recuperó su función renal normal para su edad, ¿no? Pero digo que es esto, no es solamente una delta de creatinina, sino que es algo más en el paciente. Habitualmente lo que es renal puro no cursa con insuficiencia renal aguda, hay algunos casos, pero no cursa, sino que cursa con algo rápidamente progresivo en el tiempo, que si bien es no podemos llamarlo emergencia, una urgencia a tratar, pero siempre tenemos que tener en cuenta esto. Lo renal puro es raro que sea
algo ajeno, perdón, lo renal puro debemos tratarlo, pero la ira siempre busquemos a ver qué causa tiene. Es raro que sea exclusivamente renal. Para intentar todos hablar un mismo idioma, en un momento Rifle y Akin son unos score que pusieron, un delta de 0,3, creatinina por 2, creatinina mayor a 3 veces la que tenía el paciente, o una creatinina mayor a 4. La realidad es que esto, fíjense, 6 horas, 12 horas, o 24 horas, o anuria por más de 12 horas, nadie esperaría 6 horas para ver si pasa al estadio 2, uno con un estadio 1. En realidad esto es de Rifle, RIF, es riesgo. Esta palabra está mal porque no está en riesgo, está en insuficiencia renal. Uno debería actuar en estadios tempranos de todo esto para evitar que pase a estadios más avanzados. Y después, cualquier paciente que se come un catéter y necesita diálisis, independientemente del valor de creatina o el de salida renal, como es el de diuresis, está en un estadio 3 de insuficiencia renal. Y esto es importante porque cambia la mortalidad. ¿Bien? Entonces, ante un paciente con un delta de creatinina o una disminución del ritmo diurético en las primeras horas, debemos actuar y debemos, actuar es sacar un nefrotóxico, poner un poquito de líquido o no, o ver qué está pasando y nada más. Esto estoy hablando más en un ambiente tal vez hospitalario o algo no tanto de consultorio, ¿no? O sí de consultorio para alguien que le está pasando algo y que derivar a internar, o a una guardia por lo menos para evaluar. Acá está el por qué hablamos de un delta de creatinina y después en estadios más avanzados de creatinina, o sea de disfunción renal, nos cambia un poco el filtrado versus la creatinina. Fíjense, acá no está puesto el 1, pero con 1 de creatinina hablamos, en este caso 125 mililitros minuto de filtrado, pero con 2 de creatinina hablamos de 60. Con 4 de creatinina hablamos de 27. Con 6 de creatinina tal vez hablamos de 20. No. Con 6 de creatinina hablamos de 20, qué sé yo. Fíjense cómo, o sea, mejorar de 8 a 7 de creatinina, si bien es una mejoría de 1 miligramo, es un montón, no es lo mismo que mejorar de 1,8 a 1,3 de creatinina. Estamos en distinto momento de la curva. ¿Bien? Por lo tanto, hay que entender de que a valores bajos de creatinina, un delta de 0,3 es un descenso importante del filtrado glomerular. Nos está avisando de que algo está pasando, nada más. Tal vez transitorio, hasta que le ponemos el antibiótico, un poquito de líquido y anduvo, o algo que va a progresar y va a requerir diálisis. Este gráfico está bueno porque muchas veces paciente que tuvo función renal normal, insuficiencia renal aguda, un daño brusco de la función renal, le saqué el enalapril, lo hidraté. Por supuesto que si este daño fue por una neumonía, internado en sala de clínica o en terapia intensiva, que tocó 2,3, 2,5 de creatinina, después con el correr de la internación, le saqué los nefrotóxicos, lo hidraté, le puse antibiótico y mejora la función renal y se va con función renal normal, hay que tener en cuenta que no es un antecedente menor en la vida del paciente, porque puede pasar dos cosas. Que si bien la insuficiencia renal aguda se recupere, pero ¿qué pasó? Perdió la reserva renal. Y esta reserva renal hace que una nueva noxa, una nueva agresión al paciente en su futuro, haga que la falla renal se manifieste mucho antes. O sea, que tenga menor tolerancia a una nueva agresión que probablemente la tenga en su vida. No digo de salir corriendo a hacer nada con el paciente, sino de siempre tener en cuenta, si tuvo una insuficiencia renal aguda, ni hablar si la insuficiencia renal aguda requirió diálisis, y después de que se va de alta está normal la función renal por creatinina, tener siempre en cuenta de que la pérdida de la reserva renal probablemente esté, o sea, se haya perdido la reserva renal. Y después tenemos la función renal recuperada totalmente, pero que el paciente quede con algo de proteinuria o hipertensión, ¿no es cierto? Esto habla de que el daño estuvo, el daño se estableció y probablemente esta proteinuria y hipertensión, depende de la edad que tenga el paciente. Si tiene 76 años, probablemente no le quede tanto tiempo de vida para hacer la insuficiencia renal, o sí. Y si es joven, ni hablar. Este paciente hay que tenerlo, hay que frenarle la proteinuria, hay que tratarle bien la hipertensión, hay que estar encima de él.
Bueno, esta es la otra que es más fácil darse cuenta, ¿no? Que no recupere, que de 2 de creatinina y evoluciona en insuficiencia renal crónica terminal tal vez en su futuro. Causas de ira, las sabemos todos, prerrenal, renal y posrenal, esto de la facultad. Habitualmente la mayoría son parenquimatosas, si bien las funcionales o estas prerrenales existen, por supuesto, habitualmente encontramos al paciente ya en un estadio un poquito más avanzado, no alcanzamos a engancharlo en este momento, lo agarramos más acá. En la fase de necrosis tubular aguda, las glomerulopatías, si bien hoy dije que las glomerulopatías o las glomerulonefritis cursan con esto rápidamente progresivo y no con ira, hay algunas glomerulopatías como son las que generan síndrome nefrótico, que lo ponen en la sarca al paciente, y esto genera lo que llamamos nosotros nefrosarca con insuficiencia renal. Raro de ver, pero existe, por eso está puesto ahí glomerulopatías. Las nefritis túmulo-intersticiales agudas hay que pensarlas, hay que conocerlas y hay que evaluarlas siempre. Pacientes que vienen tomando omeprazol de hace muchos años, puede hacer una nefritis túmulo-intersticial aguda que se manifiesta con insuficiencia renal y hematuria. Y esto, muy importante, los pacientes que reciben corticoides en estadios tempranos de la nefritis túmulo-intersticial tienen mucho menos riesgo de llegar a diálisis a los 15 años que el paciente que no recibió nunca corticoides. Entonces, siempre que un paciente tenga una alteración de la función con hematuria, hay que pensar en las nefritis túmulo-intersticiales. Eso. Bueno, necrosis cortical y oclusión vascular es raro de ver, más que nada en post-trasplantes. Bueno, no importa. La fracción excretada de sodio, tenemos algunas limitaciones con esto lo puse porque muchas veces lo pedimos, ahora si quieren un poquito más adelante, cuando hablamos de orina lo vemos. El uso de diuréticos, el uso de manitol y demás, la sobreestiman, y después la mioglobinuria y las glomerulonefritis a veces también me ayudan, me alteran un poco la fracción excretada de sodio, esto no importa tanto. Hablamos de criterios Rifle y Akin, porque es importante intentar establecer si es insuficiencia renal y qué estadio de insuficiencia renal, porque en este caso me baja la sobrevida del paciente. Fíjense, los días después de la admisión hospitalaria, baja mucho la sobrevida del paciente, y en este caso, en la unidad de terapia intensiva, es este gráfico, los pacientes que hicieron insuficiencia renal aguda, lo que hace es, bajar la sobrevida o aumentar la mortalidad, ¿no? Cuando hablamos de IRC, hablamos de anormalidades en la estructura y función, lo que hablamos hoy, presente por más de 3 meses. Se recomienda siempre clasificarlo en base a su causa. Causa básicamente si es renal, posrenal y estas cosas, o sea, si es un obstruido con una alteración de la próstata que genere insuficiencia renal crónica, no es lo mismo que un diabético, que el problema es parenquimatoso en este caso, ¿no? La tasa de filtro glomerular y el grado de microalbuminuria. Esto está en todos lados, los distintos estadios de función renal. Fíjense, entre 30 y 40 es el estadio 3B. Y en cuanto a la proteinuria, lo mismo. Pacientes que tienen, fíjense, una proteinuria elevada, que lo pone en un estadio más avanzado, finalmente para llegar a este cuadrito que está bueno. Los números que ven son las veces por año que debemos ver al paciente, que debemos seguir al paciente. Todos estos 4 más, habla de más de 4 veces en el año, 4 o más, debemos ver al paciente. Hay pacientes que los tenemos con 18 de clearance, que estaría más o menos acá, y tal vez sin proteinuria o con una proteinuria que dice 3 veces. A mí la verdad es que con 18 de clearance, verlo cada 4 meses, me da un poco de cosa, tal vez peco de miedoso, pero me da un poco de cosa, entonces los sigo un poco más cercanos. ¿Bien? Esto, a medida que uno va conociendo al paciente y va viendo cómo evoluciona con los años, lo va espaciando un poco más. Tengo una paciente que me la mandaron para dializar hace casi 3-4 años y todavía está ahí con sus 13-14 de clearance y nunca más lo deterioró, y esa mujer la veo cada 2 meses, 2 o 3 meses, sin ningún inconveniente.
Hoy hablamos de paciente con insuficiencia renal o con esta creatinina y bueno, le vamos a pedir una orina habitualmente. ¿Qué utilidad le daríamos a esta orina? ¿Qué nos va a ayudar? Bueno, nos va a ayudar en el caso ver la la creatininuria y proteinuria o la albuminuria y creatininuria. Esto nos ayuda en un laboratorio de orina de la primera de la mañana con una función renal, ver qué proteinuria o estimar qué proteinuria tiene. La realidad es que si tiene 1800 o 2100 miligramos día no me cambia mucho el paciente, así que nos permite una evaluación rápida de en qué estamos. Hematuria lo mismo. La hematuria, recuerden que si estamos sospechando algo que genera hematuria en el paciente y tenemos una orina sin hematuria, pueden pasar dos cosas: que finalmente no tenga hematuria o que la del laboratorio que la informa no la haya visto, por lo tanto no la va a informar. Por lo tanto, si lo sospechamos, hay que repetir la orina. El dismorfismo lo mismo, hablamos de dismorfismo cuando tiene más de un 80% de dismórficos en orina. La realidad es que si tiene 75%, voy a pensar que tal vez esa orina, o sea, insuficiencia renal y dismorfismo del 70%, voy a pensar que esa hematuria probablemente sea renal. Por más de que después no lo termine siendo, lo voy a estudiar como tal. La creatininuria en la insuficiencia renal aguda nos ayuda un montón, igual que el sodio en orina. Esto que hablamos hoy. Paciente que me llaman, que está oligúrico, que vino con falla renal, con algún tipo de infección, llámese neumonía, lo que sea, y me llaman tal vez para dializarlo, le pido una orina con creatinina y sodio urinario y viene con una creatininuria buena, supongamos más de 70, ni hablar si tiene 210, ese paciente, lo poquito de orina que está excretando, lo está excretando con muy buena función, es decir, está excretando mucha creatinina, lo que le falta es líquido. Probablemente arranque a orinar con el correr de las horas y de la hidratación y del antibiótico y demás. Y si tiene un sodio urinario bajo, también. O sea, me habla más de un patrón de ahorro de la orina que de una lesión ya establecida, como puede ser una creatininuria muy baja y un sodio urinario alto. Probablemente ese paciente no vaya a arrancar a orinar. Bueno, y los índices que los podemos sacar en base a la creatininuria y ionograma. La realidad es que jamás saco un índice, siempre me baso en los valores de creatinina y sodio en orina. La orina, bueno, la orina básicamente lo mismo, la densidad, si concentra bien, si tiene proteinuria o no, bueno, creatinuria. No, esto nada, proteinuria 24 horas, la pedimos muchas veces para intentar, terminar de filiar bien al paciente, pero con una creatinina y un sodio urinario, con una creatinina y una proteinuria en orina me ayuda un montón. Recuerden que con función renal inestable, la excreción de creatinina tampoco es estable a lo largo del día, por lo tanto la variabilidad entre creatinina y proteinuria me es más fácil en una insuficiencia renal aguda pensarla en base a 24 horas y no en un agudo, ¿no? Tal vez el otro es más paracrónico. Y no mucho más. Ecografía. ¿Podemos hacer unas preguntas sobre la orina? Ya que Sí. estamos, antes de pasar a la ecografía. No, a ver, cosas de la práctica, ¿no? Muchas veces tenemos pacientes diabéticos, sobre todo los que vivimos en lugares donde no tenemos nefrólogo a mano, que está por ahí a 100, 150 kilómetros, hipertensos, que por ahí están con una creatinina de 1,6, 1,7, una urea de 60, y entonces uno dice, bueno, ¿qué hacemos con el seguimiento de estos pacientes diabéticos? ¿Se lo mandamos al nefrólogo todas las veces? En general, yo te digo cuál es mi conducta, y vos después me dirás si estoy equivocado o no. Yo lo sigo con digamos, con una orina, me fijo a ver si hay un sedimento activo o no, o sea, si hay hematuria, si hay hemoglobinuria, la proteinuria que tiene, y si no hay hematuria, no hay cilindros, no hay una proteinuria significativa o que no se haya incrementado respecto de valores anteriores, lo sigo controlando digamos, en forma más o menos trimestral o semestral, de acuerdo al deterioro de la función renal, ¿no? Sobre todo por esto que te digo, porque por ahí el paciente no puede estar haciendo 150, 200 kilómetros cada 6 meses, y creo que por lo que vos estuviste comentando, más o menos, tan errado no ando.
Y lo otro que vemos a veces es 2, 3 cruces de hemoglobina y en el sedimento vemos un hematíe por campo. Esto no es raro de que lo veamos en los laboratorios, ¿no? Digamos, ¿qué valor le damos a esa hemoglobina? Y no hay eritrocitos, digamos, Sí, sí, entiendo. dismórficos ni nada de eso, ¿no? Esas dos preguntas respecto de... Primero, la hematuria no es algo habitual de ver en un diabético con insuficiencia renal. Por lo tanto, si un diabético con insuficiencia renal y proteinuria en un laboratorio le encuentro hematuria, le voy a mandar a hacer una orina rápidamente, me refiero en los próximos días, que se haga una nueva y me la traiga porque es raro de ver. Probablemente tenga algo asociado y no dejaría de pensar en lo que es neoplásico, depende de la edad del paciente, para descartar alguna patología agregada a su diabetes. No pensaría que viene por el lado de su nefropatía diabética la hematuria. Si tiene cilindros hemáticos, bien habla de esto tubular, bueno, nada, también lo seguiría de cerca porque no es habitual de ver. La proteinuria, como plantea, sí, nada más que el dipstick de orina, la tirita reactiva de orina, muchas veces es colorimétrica, y para lo que usted es violeta, para mí es azul. Entonces uno le pone 3 cruces, el otro le pone 2 cruces. Hay métodos automatizados que, bueno, ahí ya es más fácil de por lo menos de homogeneizar la muestra, No, pero hablamos de pero proteinuria medida, ¿eh? no, perfecto. Yo lo que hablaba, perdón, era de, sí, perdón. Yo hablaba de, me nombraste el tema de sin hematíes la orina y con mioglobina o con hemoglobina. Muchas veces estos métodos yo no le daría importancia, si no tiene hematuria, no le daría importancia a la hemoglobina en orina. Muchas veces mide mioglobina, por ahí tiene una CPK un poco más alta, por ahí toma estatinas. Bueno, hay que valorar un poquito eso, pero no le daría tanta relevancia. Ah, las estatinas, bueno, claro, por el efecto sobre a nivel Claro, muscular. Sí, sí, pero no le sí, daría tanta relevancia. Y a la proteinuria lo único que hago yo es, además de pedirle la orina, como lo vemos una vez al año, pedirle una proteinuria y una creatinina en la primera orina de la mañana, y con esto hacer un RAC, lo que llamamos relación albúmina-creatinina. ¿Por qué voy a esperar a que aparezca en una orina completa, en una tirita reactiva de orina, si lo puedo pesquisar mucho antes y ya tener bien bloqueado el paciente de antes? ¿Me explico? Entonces, por ahí venía siempre con 30, 28, 25, 50 miligramos día de proteinuria, o por lo menos el RAC de esos valores, y aparece con 180, querramos o no, yo siempre los bloqueo. Digo, ¿para qué vamos a esperar daños mayores si lo podemos evitar? O sea, si podemos empezar a tratarlo antes. Pero no haría más que eso. bien, sí, igualmente, digamos, por lo menos nos han dicho, otras veces hemos escuchado, digamos que es de buena práctica en todo paciente diabético iniciar con una dosis baja de IECA, no sé si esto seguirá siendo así. No tengo duda. Yo les pongo IECA a todos los pacientes. De hecho, hay una droga nueva que se llama, bueno, las empaglifosina, dapaglifosina, que le están dando un roscazo bárbaro para empezar a tratar. No sé si lo empiezo a tomar yo, dapaglifosina, porque le Los están dando... inhibidores de la bomba sodio-glucosa. Claro, pero aparte todo el mundo ahora debería recibir, independientemente sea diabético o no. Nada, el tiempo nos va a decir si esto es tan así o no, pero aparentemente todo el mundo, y más los diabéticos, deberían recibir EMPA o dapaglifosina. Nada, con las estatinas estuvimos igual y después se vio que no era tan así. Vamos a ver qué dice el tiempo. El tiempo lo dirá. Sí, totalmente. ¿Seguimos? Perdón. Gracias. Utilidad de la ecografía. La ecografía, lo que voy a mirar es forma, tamaño y ecoestructura. Bueno, signos de dilatación pielocalicial, todas estas cosas. Si hay algo en la vejiga, próstata. En cuanto a forma y tamaño, muchas veces nos pasa que de un año a otro nos cambia el tamaño, el paciente viene asustado o no, o tienen mucha diferencia entre uno y otro. Hay que ver dónde pusieron los caliper para medir el riñón, siempre hay que mirar bien la fotito, porque por ahí no terminan de, o sea, lo ponen donde parece que se proyecta el riñón y no donde realmente termina. Uno debería enfocar todo el riñón con el zoom del aparato, meter el riñón bien dentro de lo que estamos viendo y ahí hacer la medición. Volviendo a lo primero que dije, muchas veces nos apremia el tiempo
y hacemos las cosas y enfermamos al paciente antes de lo que realmente tiene. Por lo tanto, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Cambios en el tamaño en cuanto a los milímetros que tenemos de medición de la longitud renal, evaluar siempre cómo midieron eso y cómo lo hicieron. Y lo mismo cuando pedimos, en cuanto a la vejiga, residuo postmiccional, pacientes que están media hora, 40 minutos más esperando de lo que hicieron, tomaron 1 hora y media más hace 1 hora y media que vienen tomando agua, los tuve 1 hora o 40 minutos esperando para hacer la ecografía, hace un mes que vienen esperando el turno, tienen 700 centímetros cúbicos de orina en la vejiga, probablemente cuando hagan pis la primera vez no vacíen toda la vejiga. Por lo tanto, cuando el ecografista ve, o uno lo ve después en consultorio, muchas veces me pasa que llamo al ecografista para, hacerlo esperar un poco más, fíjate, no, y finalmente terminan de vaciar la vejiga. Cuando el ecografista ve que tiene todavía residuo postmiccional, lo tiene que hacer parar, andar, caminar un poco, terminar de hacer pis de nuevo y vení. No estamos acostumbrados a tener tanta retención de orina durante tanto tiempo y vaciar la vejiga de una. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Igual que algún poquito de dilatación, por supuesto estoy hablando de poquito de dilatación, no dilataciones severas, con una vejiga de 1 litro, y bueno, andá, vaciar la vejiga, todo tranquilo, después mirá si se dilata o no. Entonces, esas cositas hay que tenerlas en cuenta porque le complicamos mucho más la vida al paciente, nos la complicamos nosotros también, y por ahí no hay tanto patológico que evaluar. Conclusiones. 2,3 de creatinina no es lo mismo que 2,3 de creatinina. Por lo tanto, tenemos que ver qué paciente tenemos enfrente, todo esto que hablamos hasta recién, tomarse el tiempo necesario para ver la historia del paciente. La urea, por favor, no es un marcador de función renal. Esto de tomar una acción por vez, lo que siempre... Nada, si es una urgencia o emergencia, tomamos las acciones que necesitemos. Pero en cuanto a cambiar las cosas, cambiémoslas de una por vez. Supongamos, no sé, lo que sea, le damos de a un fármaco, tiene edema, y bueno, le damos furosemida, le sacamos la amlodipina, le sacamos la sal, bueno, no, pará, relajemos un poco. Damos furo, o si nos parece que es con amlodipina, le sacamos la amlodipina y lo revaluamos. Yo creo que las acciones tienen que ser de a una por vez, salvo que apure el paciente, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo en tomar más acciones si apura. Pero si no apura, hagamos de a poquito y vemos cómo va evolucionando. Y la derivación oportuna al nefrólogo. Habitualmente las guías hablan de un estadio 3B, por eso hoy se los nombré, entre 30 y 40 de clearance, no, entre, sí, 30 y, bueno, más o menos 30 de clearance. Yo creo que la derivación está en cuanto a no podamos seguir al paciente con seguridad. Esto lo veo desde el nefrólogo y no tanto desde la clínica médica. Muchas veces, no, mi clínico solo me hace las recetas y me ve una vez al año, está todo bien, pero ese paciente por ahí requiere más seguimiento, tal vez al principio, por lo tanto yo me los recito yo más seguido. O sea, si desde la evaluación nuestra en consultorio vamos a hacer esto que hablábamos recién, evaluación de cómo está la diabetes de este paciente, cómo está la función renal, si empeoró en los últimos años, si empeoró la proteinuria, y vamos a tomar una conducta en cuanto a bloqueo, no importa, bloqueo, comer sin sal, bajar de peso, sigámoslo. Ahora, si no vamos a poder hacer las cositas básicas para un paciente, independientemente de su estadio, yo prefiero que me lo deriven y seguirlo yo para hacer un seguimiento del paciente un poco mejor o que me gusta más a mí. Tal vez, les repito, peco de miedoso, pero me gusta más. Ahora sí, preguntas, las que quieran. Hola. Gracias, Hernán. Pueden hacer preguntas a través del chat o si alguien quiere levantar la mano y consultar algo, tenemos unos minutos. Héctor fue preguntando durante la presentación, Jorge también. O también algún comentario sobre la charla. Roberto del Mar
pone que muy claro los conceptos. Bueno, buenísimo. Nada, yo encantado. La pregunta que tengan para hacer son y 38 y 45 me destapo mi vino, así que tienen unos minutos. Jorge levantó la mano. Adelante, Jorge. Jorge. Aprovechamos, Hernán, que te tenemos y te pregunto con respecto a una medicación que es la lecarnidipina en el tratamiento de los pacientes con proteinuria. ¿Es mejor que un IECA? ¿No es mejor que un IECA? No, habitualmente, poco- no. La lecanidipina no, porque es un bloqueante cálcico, es otra cosa. Habitualmente la Sí. lecanidipina yo la uso para los pacientes que tienen algún IECA, tienen amlodipina y les genera edema. Recuerden que la amlodipina genera edema. A ver, por supuesto que no el edema nefrótico, ¿no? Un poquito de edema perimaleolar que le molesta al paciente. Antes de ponerle furo hay que preguntar si tiene amlodipina. Si tiene amlodipina, la roto a lecanidipina. Como primer gesto, y si no, se la suspendo. Si aún con la lecanidipina tiene eso, se la suspendo y recién ahí pienso en furosemida o en algún diurético. Y bueno, ahí toda la evaluación de un paciente con edema, ¿no? Si tiene hipertensión crónica. Yo habitualmente a los que tienen hipertensión crónica tengo un ecocardio, como por lo menos para saber dónde estamos partiendo. Si tiene algo de insuficiencia cardíaca, no. La verdad es que no los mando al flebólogo, esas cosas no, pero sí le pido un ecocardio al hipertenso crónico que recién encuentro en consultorio, un 8, 2 de creatinina y un poquito de edema. Pienso en la amlodipina, pero habitualmente les pido un ecocardio. Cuando uno le suspende la amlodipina mejora rápidamente, pero no. Ante ambas drogas, sí o sí, yo estoy usando más losartán que enalapril, pero cualquiera de los dos se puede usar. Y después sí no uso yo el telmisartán, todas estas drogas, yo creo que es mucho más costoso, al paciente le cuesta mucho más comprarlo. Entiendo de que muchas veces nos ayuda un poco el laboratorio a indicar estas cosas, pero la realidad es que no nos cambia la vida a nosotros y al paciente sí poder comprar o no la medicación. Entonces, de hecho, yo paciente que recibo con estas drogas se las cambio a los sartán. Me llaman puteándome, pero nada, me parece que me explique alguno por qué el telmisartán es mejor que el losartán al momento de tratar un hipertenso con proteinuria. Y compro, si me logra convencer, compro y le dejo el telmisartán. Perfecto.